Hace 450 millones de años, los océanos de la Tierra tenían una temperatura 10 grados más alta que hoy y estaban dominados por trilobites de 70 centímetros, pero debajo de ellos cazaba el Cameroceras, un cefalópodo de 9 metros con tentáculos equipados con ganchos de 5 centímetros que podía triturar conchas con presión de 2 toneladas por centímetro cuadrado. El primer superdepredador marino antes de que los peces desarrollaran mandíbulas. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Relájate, acomódate y prepárate para este viaje. Hello there and welcome to this quiet place where curiosity can take its time and the vast mysteries of the past unfold without haste. Tonight, we will not remain in the familiar shallows of the present, but will dive deep into the most primordial depths of time, into an oceanic world so ancient and alien that our very understanding of what life can become is transformed. This is a journey into the prehistoric oceans, a liquid realm that dominated the Earth for hundreds of millions of years, where the most terrifying and extraordinary creatures ever to exist ruled the depths with a power and strangeness that defies imagination. Long before the first footstep was ever planted on dry land, long before forests stretched toward the sky or mountains rose to scrape the clouds, there was only water. Vast, endless, all-encompassing water that covered nearly every inch of our planet's surface. These were not the oceans we know today, tame and familiar, mapped and crossed by ships. These were primordial seas, ancient beyond measure, where the very rules of life were being written for the first time in the language of tooth and claw, of tentacle and shell, of predator and prey, locked in evolutionary arms races that would span geological ages. To understand the sheer terror and wonder of these prehistoric oceans, you must first let go of everything you think you know about the sea. Imagine waters so clear they seemed like liquid crystal, yet teeming with forms of life so bizarre and monstrous that they would seem like the fevered dreams of some cosmic horror writer. Picture depths where creatures the size of modern whales moved with the silence of shadows, their bodies armored in shells thick as castle walls, their jaws capable of crushing stone. Envision surfaces where the water itself seemed alive, writhing with countless tentacles and strange appendages that belonged to creatures whose very existence challenges our understanding of what an animal can be. These ancient oceans were a world unto themselves, complete and self-contained, where life had evolved in directions that would never be seen again once the continents rose and the seas receded. Here, in the eternal twilight of the deep waters, creatures develop senses we can barely comprehend, organs that could detect the faintest electrical fields, eyes that could see in spectrums of light unknown to terrestrial life. Some developed the ability to generate their own illumination, turning the dark depths into a constellation of living lights, while others grew to such enormous proportions that their movements could create currents felt across entire ocean basins. The very chemistry of these ancient seas was different from our modern oceans. The water was often rich in minerals that would be toxic to most life today, yet for the creatures of that time these chemical cocktails were the very essence of life itself. Dissolved metals created colors in the water that painted the prehistoric oceans in shades of green and purple and bronze that no human eye has ever witnessed. Volcanic vents on the ocean floor pumped superheated water and exotic gases into the depths, creating hydrothermal gardens where life took on forms so utterly alien that they seemed to belong on another planet entirely. But perhaps the most remarkable aspect of these prehistoric oceans was their sheer scale. Without continents to break their expanse, these ancient seas stretched uninterrupted from one horizon to the next, their depths plunging down into trenches so profound that they made our modern Mariana Trench seem like a puddle by comparison. In these abyssal depths, pressure reached levels that would instantly crush any surface-dwelling creature, yet life not only survived but thrived, evolving into forms so perfectly adapted to these extreme conditions that they seemed more like living machines than biological organisms. The food chains of these ancient oceans were unlike anything that exists today.
At the base were not the tiny plankton we know from modern seas, but massive floating organisms the size of city blocks, their translucent bodies pulsing with their own internal rhythms as they filtered nutrients from the mineral-rich waters. Above them hunted predators that combined the stealth of sharks with the intelligence of cephalopods and the armor of battleships. These were creatures that had perfected the art of killing over tens of millions of years, their bodies honed by evolution into perfect instruments of death. And at the very top of these ancient food chains lurked the true monsters of the prehistoric oceans, creatures so large and powerful that they had no modern equivalent. These were the apex predators of their time, beings whose very presence could empty vast stretches of ocean, whose hunting calls could be heard across underwater mountain ranges, whose feeding frenzies could turn the crystal-clear waters red for hundreds of kilometers in every direction. As we prepare to descend into these ancient depths, to swim alongside creatures that ruled the earth when it was young and wild and unrecognizable, remember that this is not just a journey through space, but through time itself. Every fossil we examine, every reconstructed skeleton we study, every trace of ancient life preserved in stone is a window into a world that was once as real and vibrant and terrifying as any that has ever existed. These creatures lived, they hunted, they died, and they left behind only the faintest echoes of their existence for us to discover millions of years later. So take a deep breath and prepare to submerge yourself in the prehistoric oceans, where the water itself was alive with possibilities, where every shadow might conceal a predator the size of a building, and where the very concept of what life could become was being tested in the most extreme laboratory the Earth has ever known. Welcome to a world where nightmares swam in crystal-clear waters and where the most beautiful creatures were often the most deadly. The journey begins now, in the crushing depths where sunlight has never penetrated, where the only law is survival, and where the most incredible monsters in the history of life itself are waiting to reveal their ancient secrets. These are the oceans before continents, before forests, before anything that we would recognize as familiar. These are the prehistoric seas, and they were home to creatures that would make Leviathan himself seem small and gentle by comparison. En las profundidades más remotas de estos océanos prehistóricos, donde la presión era tan inmensa que podría aplastar el acero como si fuera papel, existía un mundo de oscuridad absoluta que albergaba algunas de las criaturas más extraordinarias que jamás hayan nadado en las aguas de la tierra. Aquí, en estos abismos primordiales, la vida había tomado formas tan extremas y especializadas que desafían toda comprensión moderna de lo que un organismo marino puede llegar a ser. Imagina descender lentamente a través de kilómetros y kilómetros de agua ancestral, sintiendo cómo la presión aumenta con cada metro hasta que tu cuerpo comenzaría a comprimirse bajo fuerzas inimaginables. La luz del sol, ese regalo familiar que baña nuestros océanos modernos, se desvanecería gradualmente hasta convertirse en un recuerdo distante, reemplazada por una negrura tan completa que parecería sólida. Sin embargo, esta oscuridad no estaba vacía, estaba viva, pulsando con una energía primordial que transformaba las profundidades oceánicas en un teatro de maravillas bioluminiscentes. Las primeras criaturas que encontrarías en este descenso hacia las profundidades abisales serían los cefalópodos prehistóricos, pero no los pulpos y calamares relativamente pequeños que conocemos hoy en día. Estos eran gigantes verdaderos, con cuerpos que podían extenderse más de 30 metros de longitud, sus tentáculos ondulando a través del agua con una gracia hipnótica que ocultaba su poder letal. Sus ojos, del tamaño de ruedas de carreta, habían evolucionado para detectar las más mínimas fluctuaciones de luz en la oscuridad eterna, capaces de distinguir las siluetas de sus presas contra el débil resplandor de la bioluminiscencia circundante. Estos cefalópodos abisales no eran simplemente versiones agrandadas de sus descendientes modernos. Habían desarrollado adaptaciones que los convertían en algo completamente diferente, casi alienígena en su perfección letal.
Sus tentáculos no solo estaban revestidos de ventosas, sino que cada ventosa contenía estructuras especializadas capaces de inyectar toxinas paralizantes directamente en el sistema circulatorio de sus víctimas. Algunas especies habían desarrollado la capacidad de cambiar no solo su color, sino también la textura de su piel, transformándose en perfectas imitaciones del lecho marino rocoso hasta que una presa incauta se acercaba demasiado. Pero lo más aterrador de estos cefalópodos prehistóricos era su inteligencia. Fósiles de sus cerebros, preservados en condiciones excepcionales, revelan estructuras neurológicas de una complejidad asombrosa, sugiriendo niveles de cognición que podrían haber rivalizado con los de los mamíferos marinos modernos. Se han encontrado evidencias de comportamientos cooperativos de caza, donde grupos de estos gigantes trabajaban en coordinación para atrapar presas mucho más grandes que ellos, empleando estrategias que requerían planificación y comunicación sofisticadas. Más profundo aún, donde la presión alcanzaba niveles que convertirían el diamante en polvo, habitaban los artrópodos gigantes de las profundidades abisales. Estos no eran como los cangrejos y langostas que conocemos, sino criaturas que parecían haber sido diseñadas por algún arquitecto cósmico con una imaginación particularmente retorcida. Sus caparazones, forjados por millones de años de evolución bajo presiones extremas, eran tan duros que podían resistir impactos que destrozarían una roca. Algunos de estos artrópodos alcanzaban tamaños verdaderamente monumentales, con cuerpos que se extendían por más de 10 metros de longitud y patas que podían abarcar una distancia aún mayor. El Anomalocaris, quizás el más famoso de estos predadores artrópodos prehistóricos, representaba la perfección evolutiva en forma de pesadilla marina. Con sus 2 apéndices frontales flexibles, que funcionaban como tentáculos prensiles, podía agarrar y manipular presas con una destreza que ningún depredador moderno ha logrado igualar. Su boca, un anillo circular de placas dentadas que se cerraban como el iris de una cámara, podía triturar los caparazones más duros con una facilidad aterradora. Los especímenes más grandes de Anomalocaris alcanzaban longitudes de más de 2 metros, convirtiéndolos en los depredadores supremos de su tiempo. Pero el Anomalocaris era solo uno entre muchos. En las profundidades abisales de los océanos prehistóricos merodeaban artrópodos aún más grandes y especializados. Algunos habían desarrollado apéndices que funcionaban como arpones biológicos, capaces de disparar proyectiles óseos a velocidades increíbles para empaquetar presas a distancia. Otros habían evolucionado sistemas de detección tan sofisticados que podían rastrear las vibraciones más sutiles a través de kilómetros de agua, convirtiendo todo el océano en una gigantesca red sensorial que les permitía localizar presas con una precisión sobrenatural. En las llanuras abisales, donde el lecho marino se extendía sin interrupción por distancias que superaban continentes enteros, vivían comunidades de criaturas tan extrañas que parecían pertenecer a un universo completamente diferente. Aquí florecían organismos que habían abandonado por completo cualquier semejanza con la vida marina moderna. Eran criaturas que existían en la intersección entre lo animal, lo vegetal y lo mineral, sus cuerpos incorporando elementos metálicos extraídos directamente del agua de mar para crear estructuras de una dureza y resistencia incomparables. Los jardines de esponjas gigantes que cubrían vastas extensiones del lecho oceánico no eran las estructuras relativamente simples que conocemos hoy. Estas eran megaestructuras biológicas que se alzaban como rascacielos submarinos, algunas alcanzando alturas de más de 100 metros. Sus cuerpos porosos filtraban cantidades masivas de agua marina, extrayendo no solo nutrientes sino también minerales que incorporaban en sus esqueletos internos, creando fortalezas vivientes de una belleza y complejidad arquitectónica que desafiaba la imaginación. Dentro de estas torres de esponja se desarrollaban ecosistemas completos, ciudades submarinas habitadas por una miríada de criaturas especializadas,
Gusanos con caparazones cristalinos se deslizaban por los pasillos porosos, alimentándose de las secreciones nutritivas de sus huéspedes gigantes. Crustáceos del tamaño de perros guardianes defendían territorios específicos dentro de la estructura esponjosa, sus garras modificadas para excavar túneles y cámaras personalizadas en el tejido vivo de su hogar. Y en los niveles más profundos de estas ciudades de esponjas, donde la presión era más intensa y la oscuridad más completa, habitaban los verdaderos señores de las profundidades abisales. Estas eran criaturas que habían trascendido las limitaciones físicas normales de la vida marina, desarrollando capacidades que parecían más propias de la ciencia ficción que de la biología. Algunas podían generar campos eléctricos tan poderosos que podían aturdir o matar presas a distancias considerables. Otras habían desarrollado la capacidad de manipular las corrientes oceánicas locales, creando vórtices y corrientes que les permitían dirigir presas hacia sus fauces esperantes. Los fósiles más extraordinarios de estas profundidades abisales revelan criaturas que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Sus cuerpos mostraban simetrías imposibles, estructuras que se doblaban y entrelazaban de maneras que desafiaban la geometría euclidiana. Algunos paleontólogos sugieren que estas formas extrañas eran adaptaciones a las condiciones extremas de presión, donde las reglas normales de la física y la biología se distorsionaban hasta crear posibilidades evolutivas que nunca más volvieron a manifestarse en la historia de la vida. En este mundo abisal, el concepto mismo de depredador y presa se volvía borroso. Criaturas que podrían haber funcionado como productores primarios en ecosistemas más superficiales aquí desarrollaban comportamientos de caza sofisticados. Organismos que parecían completamente sésiles revelaban, bajo un examen más cuidadoso, la capacidad de movimiento y agresión que los convertía en trampas mortales para cualquier criatura lo suficientemente desafortunada como para subestimar su potencial letal. Era un mundo donde la línea entre la vida y la muerte, entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo posible y lo imposible, se difuminaba hasta convertirse en algo completamente fluido. Y desde estas profundidades, desde este laboratorio de evolución extrema, comenzarían a ascender hacia aguas más someras criaturas que llevarían consigo las lecciones aprendidas en los abismos, preparándose para conquistar los niveles superiores del océano prehistórico con una ferocidad y una extrañeza que solo podría haber sido forjada en las profundidades más extremas de la tierra primitiva. Desde estas profundidades abisales, donde las leyes mismas de la existencia parecían reescribirse bajo la presión inmensa, las criaturas más audaces comenzaron su lento ascenso hacia las aguas intermedias de los océanos prehistóricos. Este reino de penumbra perpetua, situado entre los abismos aplastantes y las aguas superficiales bañadas por la luz solar, se convertiría en el escenario de algunas de las transformaciones evolutivas más dramáticas y aterradoras que jamás hayan tenido lugar en nuestro planeta. En estas profundidades medias, donde los últimos vestigios de luz solar se desvanecían en una bruma azul verdosa que parecía tener vida propia, la presión seguía siendo suficiente para aplastar cualquier forma de vida moderna, pero había disminuido lo bastante como para permitir el desarrollo de criaturas que combinaban la resistencia extrema de los habitantes abisales con una agilidad y velocidad que presagiaban a los depredadores supremos que dominarían las aguas superiores. Aquí habitaba el Dunkleosteus, una criatura tan perfectamente diseñada para la muerte que parecía haber surgido de las pesadillas más profundas de la naturaleza. Este no era simplemente un pez grande, era una máquina de matar viviente que había perfeccionado el arte de la destrucción durante millones de años de evolución despiadada. Su cabeza y cuello estaban completamente encerrados en placas óseas tan gruesas y resistentes que podrían haber servido como armadura para un tanque de guerra, mientras que su cuerpo, que podía alcanzar longitudes de más de 10 metros, se adelgazaba hacia una cola poderosa capaz de generar impulsos explosivos de velocidad.
Pero lo más aterrador del Dunkleosteus no era su tamaño ni su armadura, sino su boca. En lugar de dientes, había desarrollado placas de corte afiladas como navajas que se reafilaban constantemente a sí mismas cada vez que cerraba sus mandíbulas. Estas placas podían generar fuerzas de mordida que superaban cualquier cosa registrada en el reino animal, capaces de cortar completamente en dos a criaturas del tamaño de tiburones modernos con un solo movimiento de sus mandíbulas. Los estudios biomecánicos de estos fósiles sugieren que un Dunkleosteus adulto podría haber ejercido presiones de mordida superiores a las de un Tyrannosaurus rex, una hazaña aún más impresionante considerando que vivía en un medio donde cada movimiento requería superar la resistencia constante del agua. La técnica de caza del Dunkleosteus era tan sofisticada como brutal. Utilizaba su armadura como un ariete viviente, embistiendo a sus presas a velocidades que podían alcanzar los 80 kilómetros por hora, el impacto inicial suficiente para aturdir o incluso matar a criaturas más pequeñas antes de que sus mandíbulas laminadas entraran en acción. Para presas más grandes, empleaba una estrategia diferente. Se posicionaba debajo de su objetivo y atacaba hacia arriba, utilizando la fuerza combinada de su impulso ascendente y la potencia de su mordida para infligir heridas que resultaban invariablemente mortales. Pero el Dunkleosteus no cazaba solo en estas aguas intermedias. Compartía su territorio con otros depredadores igualmente especializados y letales, creando una red de competencia y cooperación que transformaba cada encuentro entre especies en una partida mortal de ajedrez evolutivo. Los Helicoprion, con sus mandíbulas inferiores modificadas en sierras circulares espirales, patrullaban las mismas aguas, sus armas biológicas girando constantemente mientras buscaban presas cuyas conchas o caparazones pudieran ser cortados con la precisión de una herramienta industrial. Estas sierras vivientes no eran simplemente apéndices decorativos o intimidatorios. Cada diente en la espiral había sido pulido por millones de años de selección natural hasta convertirse en un instrumento de corte tan eficiente que podía rebanar el caparazón más duro como si fuera mantequilla. Los fósiles muestran que algunos Helicoprion desarrollaron sierras con más de 100 dientes individuales, cada uno afilado hasta alcanzar un filo molecular que podía mantener su agudeza incluso después de cortar a través de los materiales más resistentes. La forma en que estos depredadores coexistían en las aguas intermedias reveló patrones de comportamiento que anticipaban las complejas jerarquías sociales que más tarde caracterizarían a los mamíferos marinos. Los Dunkleosteus más grandes establecían territorios que podían extenderse por cientos de kilómetros cuadrados, patrullando sus fronteras con una regularidad que sugería una comprensión sofisticada de la geografía oceánica. Los especímenes más pequeños y jóvenes formaban grupos de caza cooperativos, trabajando juntos para derribar presas que hubieran sido imposibles de capturar individualmente. Pero quizás los más fascinantes de todos los habitantes de estas profundidades medias eran los primeros vertebrados que comenzaron a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en inteligencia verdadera. Entre las aguas penumbrosas nadaban criaturas cuyos cerebros mostraban los primeros signos de expansión cortical, el desarrollo de estructuras neuronales que les permitían no solo responder instintivamente a estímulos, sino también aprender de la experiencia y modificar su comportamiento en consecuencia. Estos primeros pensadores marinos no eran grandes ni particularmente impresionantes en apariencia. Muchos medían apenas unos metros de longitud y sus cuerpos parecían casi delicados en comparación con los gigantes acorazados que dominaban las aguas circundantes. Pero lo que les faltaba en tamaño lo compensaban con una astucia que los convertía en algunos de los cazadores más eficientes de su época. Habían aprendido a usar herramientas primitivas, manipulando rocas y fragmentos de coral para acceder a presas escondidas en grietas demasiado pequeñas para sus cuerpos. Algunos de estos cerebros prehistóricos desarrollaron comportamientos aún más sofisticados.
Fósiles excepcionalmente bien preservados muestran evidencia de construcciones deliberadas, estructuras de piedra y material orgánico que parecían servir como trampas para presas más pequeñas. Estas primeras arquitecturas animales eran rudimentarias pero efectivas, demostrando un nivel de planificación y ejecución que no volvería a aparecer en el reino animal durante decenas de millones de años. La comunicación entre estas especies comenzó a volverse extraordinariamente compleja. Los análisis de sus estructuras craneales sugieren que habían desarrollado órganos especializados capaces de generar y detectar sonidos de frecuencias extremadamente bajas, sonidos que podían viajar a través de cientos de kilómetros de agua oceánica sin degradarse significativamente. Esto les permitía mantener contacto con miembros de su especie a distancias que abarcaban océanos enteros, coordinando movimientos migratorios y patrones de alimentación a escalas que desafiaban la comprensión. Estas llamadas de baja frecuencia también servían otro propósito más siniestro. Algunas especies habían aprendido a imitar las señales de comunicación de sus presas, utilizando esta capacidad de engaño acústico para atraer víctimas directamente hacia sus fauces esperantes. Era una forma de depredación psicológica que agregaba una dimensión completamente nueva al concepto de caza marina, transformando el océano en un reino donde la mente se convertía en un arma tan letal como cualquier garra o colmillo. Las corrientes oceánicas en estas profundidades medias creaban patrones de flujo que estos depredadores inteligentes habían aprendido a leer como mapas tridimensionales. Sabían exactamente dónde y cuándo las corrientes convergentes crearían zonas de alta concentración de presas y planificaban sus cacerías para coincidir con estos eventos oceánicos con una precisión que revelaba una comprensión sofisticada de la dinámica de fluidos y los patrones climáticos. Pero lo más extraordinario de estas criaturas de las profundidades medias era su capacidad para la memoria a largo plazo. Los estudios de sus cerebros fosilizados revelan estructuras hipocampales altamente desarrolladas, sugiriendo que podían recordar eventos y ubicaciones específicas durante periodos que se extendían por años o incluso décadas. Esto les permitía regresar a sitios de alimentación exitosos después de largos intervalos, recordar las rutas migratorias de especies de presas específicas e incluso anticipar los comportamientos de depredadores competidores basándose en encuentros previos. Esta memoria excepcional también les permitía desarrollar relaciones sociales complejas que persistían a lo largo del tiempo. Los fósiles muestran evidencia de comportamientos de ayuda mutua entre individuos que no estaban relacionados genéticamente, sugiriendo que habían desarrollado conceptos primitivos de reciprocidad y cooperación que trascendían los instintos básicos de supervivencia. En este teatro de las profundidades medias, donde la inteligencia comenzaba a competir con la fuerza bruta como estrategia de supervivencia, se estaba escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la vida marina. Era un mundo donde los cazadores más exitosos no eran necesariamente los más grandes o los más fuertemente armados, sino aquellos que podían adaptarse, aprender y evolucionar sus estrategias en respuesta a un entorno oceánico en constante cambio. Y desde estas aguas penumbrosas, donde la astucia se había convertido en el arma definitiva, estos primeros genios marinos comenzarían su ascenso hacia las aguas superiores, llevando consigo las lecciones aprendidas en las profundidades y preparándose para enfrentar los desafíos completamente diferentes que los esperaban en el reino iluminado por el sol. Hacia las aguas superiores, donde los primeros rayos dorados del sol ancestral comenzaban a penetrar las capas oceánicas, estos innovadores evolutivos se encontraron con un mundo completamente transformado. Aquí, en las zonas fóticas de los océanos prehistóricos, la vida había tomado un rumbo radicalmente diferente, desarrollando estrategias de supervivencia que dependían no de la resistencia a presiones aplastantes o la navegación en oscuridad total, sino de la capacidad para aprovechar la energía solar más abundante
y las oportunidades que ofrecía un entorno iluminado las 24 horas del día. La luz del sol en estos océanos primitivos no era la luz suave y filtrada que conocemos en nuestros mares modernos. Era una radiación más intensa, más pura, que atravesaba aguas cristalinas con una claridad que convertía el océano superior en una catedral líquida de resplandor dorado y verde esmeralda. Esta abundancia de energía lumínica había dado lugar a formas de vida fotosintética de una escala y complejidad que jamás volvería a repetirse en la historia del planeta. Vastas praderas de algas gigantes se extendían desde la superficie hasta profundidades de más de 200 metros, creando bosques submarinos que se alzaban como secuoyas acuáticas hacia la superficie brillante. Pero estas no eran las algas relativamente simples que conocemos hoy. Estas plantas marinas prehistóricas habían desarrollado estructuras tan complejas y especializadas que bordeaban la frontera entre lo vegetal y lo animal. Sus frondas no solo realizaban fotosíntesis, sino que también mostraban comportamientos de movimiento coordenado, girando y ondulando para seguir el movimiento del sol a través del cielo, maximizando su exposición a la radiación vital. Algunas de estas macroalgas habían desarrollado sistemas nerviosos rudimentarios que les permitían responder a estímulos externos con una velocidad que desafiaba las leyes tradicionales de la biología vegetal. Cuando los herbívoros se acercaban para alimentarse, las frondas podían retraerse rápidamente, liberando al mismo tiempo toxinas químicas que disuadían a los intrusos o incluso los paralizaban temporalmente. Era una forma de defensa activa que transformaba a estos bosques marinos en entidades casi conscientes, capaces de protegerse y de modificar su entorno según sus necesidades. Dentro de estos bosques de algas gigantes se desarrollaron ecosistemas de una complejidad y densidad de vida que superaban incluso a las selvas tropicales modernas. Cada nivel vertical del bosque submarino albergaba comunidades especializadas de criaturas, desde los organismos microscópicos que habitaban las raíces hasta los grandes depredadores que patrullaban el dosel superior donde las frondas se mecían bajo la superficie del océano. En los niveles medios de estos bosques acuáticos habitaban los euriptéridos, artrópodos marinos que habían alcanzado tamaños verdaderamente monumentales bajo la influencia de los altos niveles de oxígeno atmosférico de la época. Estos no eran simplemente escorpiones marinos agrandados. Eran depredadores supremos que habían desarrollado adaptaciones que los convertían en las máquinas de caza más eficientes que jamás hubieran surcado los océanos prehistóricos. El Jaekelopterus, el más grande de todos los euriptéridos conocidos, podía alcanzar longitudes de más de 2,5 metros, con pinzas que medían casi 1 metro de longitud. Pero su tamaño era solo el comienzo de sus adaptaciones terroríficas. Sus ojos compuestos del tamaño de platos contenían miles de facetas individuales que le proporcionaban una visión panorámica de 360 grados con una resolución que superaba la de cualquier depredador marino moderno. Podía detectar movimientos sutiles a distancias de varios kilómetros y distinguir entre diferentes tipos de presas basándose únicamente en sus patrones de nado. Sus pinzas no eran simplemente herramientas para agarrar, eran armas de precisión quirúrgica, equipadas con bordes cortantes como navajas y puntas, que podían perforar los caparazones más duros con la facilidad de alfileres atravesando papel. Pero lo más aterrador era su capacidad para usar estas pinzas con una destreza que sugería un nivel de coordinación neuromuscular extraordinario. Podía manipular múltiples presas simultáneamente, diseccionándolas vivas con movimientos que combinaban la precisión de un cirujano con la eficiencia despiadada de una máquina industrial. Los euriptéridos habían desarrollado también capacidades de camuflaje que los convertían en cazadores fantasma dentro de los bosques de algas. Sus exoesqueletos podían cambiar de color y textura para mimetizarse perfectamente con su entorno,
volviéndose prácticamente invisibles hasta el momento del ataque. Esta habilidad de camuflaje no era pasiva, era un sistema activo controlado por células cromatóforas que podían responder en fracciones de segundo a cambios en la iluminación ambiental o a la presencia de presas potenciales. Pero el aspecto más fascinante de los euriptéridos era su comportamiento social. A diferencia de los artrópodos modernos, que generalmente son solitarios, estos depredadores prehistóricos habían desarrollado estrategias de caza cooperativa que requerían comunicación y coordinación sofisticadas. Grupos de euriptéridos trabajaban juntos para dirigir cardúmenes de presas hacia áreas de emboscada, empleando tácticas que mostraban una comprensión avanzada de la psicología de grupo y la dinámica de las presas. Sus métodos de comunicación eran igualmente extraordinarios. Utilizaban una combinación de señales químicas, vibraciones a través del agua y patrones de bioluminiscencia para coordinar sus actividades de caza. Algunas especies habían desarrollado órganos especializados capaces de generar pulsos ultrasónicos que utilizaban tanto para ecolocalización como para aturdimiento de presas. Era un sistema de comunicación multifacético que permitía una coordinación táctica que no volvería a aparecer en el reino marino hasta la evolución de los mamíferos marinos modernos. En las capas superiores de estos bosques submarinos, donde la luz solar era más intensa y la productividad fotosintética alcanzaba su máximo, habitaban criaturas que habían desarrollado simbiosis con organismos fotosintéticos de maneras que parecían sacadas de la ciencia ficción. Estos animales híbridos habían incorporado algas simbióticas directamente en sus tejidos, convirtiéndose en organismos parte animal, parte planta que podían obtener energía tanto de la caza como de la fotosíntesis. Algunos de estos simbiontes habían llevado esta relación hasta extremos extraordinarios. Sus cuerpos translúcidos permitían que la luz solar penetrara profundamente en sus tejidos internos, donde colonias especializadas de organismos fotosintéticos convertían la energía lumínica en compuestos nutritivos que alimentaban tanto al huésped como a los simbiontes. Era una forma de vida completamente nueva que difuminaba las líneas entre los reinos tradicionales de la biología. Estos organismos híbridos desarrollaron comportamientos de una complejidad sorprendente. Durante las horas de mayor intensidad solar, se posicionaban en las partes más altas del dosel del bosque de algas, maximizando su exposición a la luz mientras sus componentes fotosintéticos trabajaban a máxima capacidad. Durante la noche o en condiciones de baja luminosidad, activaban sus sistemas de caza, utilizando tentáculos especializados y órganos sensoriales para capturar presas que complementaban su dieta fotosintética. La superficie misma del océano en estos tiempos prehistóricos presentaba un espectáculo que ningún ojo humano ha presenciado jamás. Vastas alfombras de organismos planctónicos de tamaños gigantescos flotaban como islas vivientes, algunas extendiéndose por kilómetros en todas las direcciones. Estas no eran las microscópicas criaturas del plancton moderno, sino megaorganismos del tamaño de edificios que derivaban lentamente con las corrientes oceánicas, filtrando nutrientes del agua marina con una eficiencia que convertía a cada uno de ellos en un ecosistema completo. Dentro de estos leviatanes planctónicos se desarrollaban comunidades enteras de organismos más pequeños. Peces primitivos habían desarrollado relaciones comensalistas con estas criaturas gigantes, viviendo dentro de sus cuerpos gelatinosos y alimentándose de los parásitos y detritos que se acumulaban en sus estructuras internas. Era una forma de vida que anticipaba las complejas relaciones simbióticas que caracterizan muchos ecosistemas marinos modernos, pero llevada a escalas que desafiaban la imaginación. Estos gigantes planctónicos también servían como viveros para muchas especies de depredadores marinos.
Sus cuerpos proporcionaban refugio y alimento para las formas juveniles de criaturas que, una vez maduras, se convertirían en algunos de los cazadores más temibles de los océanos prehistóricos. Era un ciclo de vida que conectaba íntimamente a los productores primarios más grandes del océano con los depredadores supremos, creando cadenas alimentarias de una complejidad e interdependencia que nunca más volvería a repetirse. Las corrientes oceánicas de la superficie en estos tiempos ancestrales eran diferentes de cualquier cosa que existe hoy. Sin continentes que interrumpieran su flujo, estas corrientes podían circunnavegar el planeta sin obstáculos, creando sistemas de circulación que transportaban nutrientes, calor y organismos vivos a través de distancias oceánicas que abarcaban todo el globo. Estas autopistas líquidas se convertían en rutas migratorias para criaturas cuyas jornadas anuales podían llevarlas a través de océanos enteros, siguiendo corrientes que las alimentaban y las protegían mientras viajaban entre zonas de alimentación y reproducción separadas por miles de kilómetros. A través de estas corrientes primordiales viajaban las primeras grandes migraciones de la historia marina, espectáculos de movimiento masivo que transformaban océanos enteros en ríos vivientes de formas ancestrales. Pero estas migraciones no eran los movimientos relativamente ordenados y predecibles que observamos en los océanos modernos. Eran éxodos caóticos y violentos donde millones de criaturas se desplazaban en formaciones que podían extenderse desde la superficie hasta las profundidades abisales, creando columnas de vida marina que alcanzaban kilómetros de altura y se movían a través de los océanos como tormentas biológicas. En el corazón de estas migraciones monumentales se encontraban los primeros grandes vertebrados marinos que habían logrado conquistar completamente el ambiente acuático. Estos no eran los peces primitivos y torpes de épocas anteriores, sino criaturas que habían perfeccionado la locomoción acuática hasta convertirla en una forma de arte letal. Sus cuerpos hidrodinámicos, pulidos por millones de años de selección natural, cortaban el agua con una eficiencia que hacía que los submarinos más avanzados de la humanidad parecieran torpedos primitivos en comparación. El megalodón prehistórico que dominaba estas migraciones masivas era una criatura que desafiaba toda comprensión de lo que un depredador marino podía llegar a ser. Con longitudes que superaban los 20 metros y mandíbulas lo suficientemente grandes como para tragar ballenas enteras, estos antiguos tiburones no eran simplemente versiones agrandadas de sus descendientes modernos. Eran depredadores que habían evolucionado en un océano donde el gigantismo extremo era no solo posible, sino necesario para la supervivencia en la cúspide de las cadenas alimentarias más complejas que jamás hayan existido. Sus dientes, algunos de los cuales alcanzaban tamaños de más de 30 centímetros de longitud, no eran simplemente herramientas de corte. Cada diente era una obra maestra de ingeniería biológica, con bordes aserrados microscópicamente que podían mantener su filo incluso después de cortar a través de los caparazones y armaduras más resistentes. Pero lo más extraordinario de estos dientes era su capacidad de regeneración. Un solo megalodón podía producir más de 40,000 dientes durante su vida, reemplazándolos constantemente en una línea de producción biológica que aseguraba que sus armas estuvieran siempre en condición óptima. La fuerza de mordida de estos antiguos megalodones superaba cualquier cosa registrada en el reino animal. Estudios biomecánicos sugieren que podían generar presiones de más de 40,000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar automóviles modernos o partir barcos de acero por la mitad. Pero esta fuerza bruta se combinaba con una precisión quirúrgica que les permitía desarmar a sus presas con movimientos calculados, separando exactamente las piezas que necesitaban mientras descartaban las partes menos nutritivas. Sin embargo, estos megalodones ancestrales no cazaban solos.
Habían desarrollado comportamientos de caza en grupo que requerían una coordinación social sofisticada entre individuos cuyo tamaño los convertía en leviatanes solitarios por naturaleza. Grupos de estos tiburones gigantes trabajaban en formaciones que podían abarcar kilómetros cuadrados de océano, dirigiendo cardúmenes masivos de presas hacia zonas de matanza donde la eficiencia de sus ataques coordinados podía alimentar a poblaciones enteras de depredadores durante meses. La comunicación entre estos gigantes marinos se basaba en sistemas sensoriales que habían evolucionado mucho más allá de cualquier cosa presente en los tiburones modernos. Sus órganos de línea lateral podían detectar movimientos en el agua a distancias de decenas de kilómetros, mientras que sus sistemas electrosensoriales eran tan sensibles que podían rastrear los campos eléctricos generados por los latidos cardíacos de presas individuales entre multitudes de millones de organismos. Era una capacidad sensorial que convertía todo el océano en un libro abierto donde cada movimiento, cada contracción muscular, cada impulso nervioso podía ser leído e interpretado. Pero los megalodones no eran los únicos señores de estas migraciones prehistóricas. Compartían los océanos superiores con criaturas igualmente especializadas y letales que habían desarrollado estrategias de supervivencia completamente diferentes pero igualmente efectivas. Los Leadsichthys, peces gigantes que podían alcanzar longitudes de más de 16 metros, representaban el extremo opuesto del espectro evolutivo. Eran filtros alimentarios gigantes que habían desarrollado la capacidad de procesar cantidades astronómicas de plancton y pequeños organismos marinos. Sus bocas, cuando se abrían completamente, creaban cavernas que podían engullir bancos enteros de peces pequeños de una sola vez. Pero lo verdaderamente extraordinario de estos gigantes pacíficos era su sistema digestivo, una cadena de montaje biológica que podía procesar toneladas de material orgánico cada día, extrayendo nutrientes con una eficiencia que les permitía mantener su masa corporal gigantesca, alimentándose exclusivamente de las formas de vida más pequeñas del océano. Estos leviatanes filtradores habían desarrollado relaciones simbióticas complejas con otras especies marinas. Peces limpiadores especializados vivían permanentemente dentro de sus bocas gigantes, manteniendo sus estructuras filtradoras libres de parásitos y detritos mientras se alimentaban de los organismos que quedaban atrapados en las redes de filtración. Era un ecosistema completo que existía dentro de un solo organismo, una ciudad biológica que se movía a través de los océanos como una entidad viviente independiente. Las migraciones de estos gigantes filtradores creaban eventos oceánicos de una escala que desafiaba la comprensión. Cuando manadas de Leadsichthys se movían a través de regiones ricas en plancton, podían filtrar cantidades tan masivas de organismos microscópicos que literalmente aclaraban el agua en áreas que se extendían por miles de kilómetros cuadrados. Estos eventos de filtración masiva redistribuían nutrientes a través de los océanos, transportando elementos esenciales desde zonas de alta productividad hacia regiones más estériles, fertilizando ecosistemas enteros en el proceso. Pero quizás las más fascinantes de todas las criaturas que participaban en estas grandes migraciones eran aquellas que habían desarrollado formas primitivas de agricultura marina. Estos organismos, que bordeaban la línea entre lo animal y lo vegetal, habían aprendido a cultivar y cosechar jardines de algas especializadas que llevaban consigo durante sus viajes oceánicos. Era una forma de simbiosis móvil que les permitía mantener sus propias fuentes de alimento independientemente de las condiciones ambientales que encontraran durante sus migraciones. Estos agricultores marinos primitivos habían desarrollado órganos especializados que funcionaban como invernaderos biológicos, cámaras internas donde podían controlar las condiciones de luz, temperatura y nutrientes para optimizar el crecimiento de sus cultivos simbióticos. Durante las fases de alta productividad de sus migraciones, cuando atravesaban aguas ricas en nutrientes,
expandían estos órganos para maximizar la absorción de elementos esenciales. Durante las fases más estériles de sus viajes, contraían estos compartimientos para conservar recursos y mantener a sus cultivos en estado de latencia hasta que mejoraran las condiciones. Las interacciones entre todas estas especies durante las grandes migraciones creaban dinámicas ecológicas de una complejidad que superaba cualquier ecosistema moderno. Los megalodones seguían a las manadas de filtradores gigantes, alimentándose de las especies más pequeñas que se congregaban alrededor de estos leviatanes para aprovechar los detritos y organismos que escapaban de sus sistemas de filtración. Los agricultores marinos aprovechaban los nutrientes liberados por las actividades de alimentación de ambos grupos, fertilizando sus jardines simbióticos con los productos de desecho de los gigantes que los rodeaban. Pero estas migraciones también atraían a depredadores especializados que habían evolucionado específicamente para aprovechar la concentración masiva de vida marina que representaban estos eventos. Los Helicoprion, con sus mandíbulas espirales de sierra, seguían las migraciones como sombras mortales, atacando a los individuos más débiles o heridos con una precisión quirúrgica que les permitía cortar a través de la competencia feroz para acceder a las presas más valiosas. Estos depredadores especializados en migraciones habían desarrollado comportamientos de una sofisticación extraordinaria. Podían predecir las rutas migratorias con meses de anticipación, posicionándose en puntos de emboscada estratégicos donde las corrientes oceánicas canalizaban a las manadas de migrantes hacia áreas de aguas poco profundas o configuraciones geográficas que limitaban sus opciones de escape. Era una forma de caza que requería no solo una comprensión profunda de la oceanografía física, sino también un conocimiento íntimo de los patrones de comportamiento de múltiples especies de presas. Durante los picos de estas migraciones masivas, cuando millones de criaturas convergían en áreas relativamente pequeñas del océano, la competencia por recursos se intensificaba hasta niveles que transformaban regiones enteras del mar en campos de batalla acuáticos. Era en estos momentos de caos extremo donde la selección natural operaba con una intensidad que aceleraba la evolución a ritmos que nunca más volverían a repetirse en la historia del planeta. Los sobrevivientes de estas guerras migratorias emergían no solo más fuertes, sino fundamentalmente transformados. Llevaban consigo adaptaciones forjadas en el crisol de la competencia más intensa imaginable, preparándose para conquistar nuevos territorios oceánicos donde pondrían a prueba estas nuevas capacidades contra desafíos aún más extremos que los esperaban en las profundidades inexploradas de los mares prehistóricos, en las regiones más remotas de estos océanos prehistóricos, donde las migraciones masivas eventualmente llegaban a su fin y los supervivientes se dispersaban hacia territorios inexplorados. Se encontraban los arrecifes más extraordinarios que jamás hayan existido en nuestro planeta. Estos no eran las formaciones coralinas relativamente simples que conocemos en nuestros océanos modernos, sino estructuras vivientes de una complejidad arquitectónica que rivalizaba con las grandes ciudades, construidas por organismos que habían desarrollado capacidades de ingeniería biológica que desafiaban las leyes mismas de lo que consideramos posible en el reino natural. Los constructores principales de estos megalópolis submarinas eran los estromatopóridos gigantes, organismos que habían evolucionado mucho más allá de las esponjas y corales primitivos de los que descendían. Estas criaturas podían alcanzar tamaños monumentales, con estructuras individuales que se alzaban desde el lecho oceánico como rascacielos orgánicos, algunas superando los 300 metros de altura y extendiéndose por kilómetros en todas las direcciones horizontales. Pero lo más extraordinario de estos constructores no era su tamaño, sino su capacidad para trabajar en coordinación con miles de otros individuos para crear estructuras complejas que servían funciones específicas dentro del ecosistema del arrecife. Cada estromatopórido gigante era en sí mismo un universo biológico completo.
sus cuerpos porosos contenían sistemas de canales y cámaras tan complejos que parecían haber sido diseñados por arquitectos con una comprensión avanzada de la dinámica de fluidos y la ingeniería estructural. El agua marina circulaba a través de estos laberintos internos, siguiendo patrones que maximizaban la filtración de nutrientes mientras minimizaban el gasto energético, creando corrientes internas que podían acelerar o desacelerar según las necesidades metabólicas del organismo. Dentro de estos sistemas de canales vivían comunidades especializadas de organismos simbióticos que habían coevolucionado con sus huéspedes gigantes durante millones de años. Algunos de estos simbiontes eran responsables del procesamiento de desechos, descomponiendo materiales orgánicos complejos en nutrientes que podían ser utilizados directamente por el estromatopórido huésped. Otros funcionaban como sistemas de defensa vivientes, produciendo toxinas químicas que podían ser liberadas a través de los poros del huésped cuando se detectaban amenazas externas. Pero quizás los más fascinantes de todos los simbiontes eran aquellos que funcionaban como sistemas de comunicación biológica. Estos organismos especializados podían generar señales químicas y eléctricas que viajaban a través de las estructuras del arrecife, permitiendo que estromatopóridos individuales coordinaran sus actividades con otros miembros de la colonia a distancias que podían abarcar kilómetros enteros. Era una forma de conciencia colectiva que transformaba arrecifes enteros en organismos superindividuales capaces de responder de manera coordinada a amenazas y oportunidades. La construcción de estos arrecifes megalíticos seguía patrones arquitectónicos que anticipaban principios de ingeniería que la humanidad no descubriría hasta el siglo XX. Los estromatopóridos construían sus estructuras utilizando sistemas de soporte distribuido que podían resistir las presiones hidrostáticas más extremas mientras mantenían la flexibilidad necesaria para absorber las fuerzas generadas por corrientes oceánicas y actividad sísmica. Sus paredes contenían sistemas de refuerzo interno que redistribuían el estrés estructural de manera tan eficiente que estas construcciones biológicas podían perdurar durante millones de años sin colapsar. Los espacios entre estos gigantes constructores se llenaban con una diversidad de vida marina que superaba cualquier cosa documentada en ecosistemas modernos. Aquí habitaban criaturas que habían desarrollado especializaciones tan extremas que parecían pertenecer a mundos completamente diferentes, cada una adaptada perfectamente a un nicho específico dentro de la compleja jerarquía ecológica del arrecife. En las grietas más profundas y estrechas entre las estructuras coralinas vivían los gusanos gigantes de arrecife, criaturas que podían alcanzar longitudes de más de 10 metros, pero que rara vez superaban el grosor de un brazo humano. Estos gusanos habían desarrollado la capacidad de comprimir y expandir sus cuerpos de maneras que parecían desafiar las leyes de la física, permitiéndoles navegar por espacios increíblemente confinados, mientras mantenían la capacidad de expandirse rápidamente para capturar presas que pasaran cerca de sus escondites. Sus cuerpos estaban cubiertos por miles de cilios microscópicos que no solo les proporcionaban locomoción, sino que también funcionaban como órganos sensoriales extremadamente sensibles capaces de detectar las vibraciones más sutiles en el agua circundante. Estos gusanos podían sentir el movimiento de presas potenciales a través de múltiples capas de estructura coralina, utilizando la misma arquitectura del arrecife como una gigantesca red de amplificación sensorial que les permitía cazar con una precisión sobrenatural. En los niveles medios de los arrecifes, donde la luz solar se filtraba a través de las estructuras superiores, creando catedrales de resplandor dorado y verde, habitaban los cefalópodos de arrecife, criaturas que habían desarrollado capacidades de camuflaje que trascendían cualquier cosa observada en el reino animal moderno. Estos no eran simplemente animales que podían cambiar de color. Eran maestros del engaño visual que podían alterar no solo su pigmentación, sino también la textura, el brillo e incluso la forma aparente de sus cuerpos para mimetizarse perfectamente con cualquier aspecto del entorno del arrecife.
Sus habilidades de camuflaje eran tan avanzadas que podían crear ilusiones ópticas complejas, haciendo que sus cuerpos parecieran múltiples objetos separados o creando patrones de luz y sombra que confundían completamente los sistemas visuales de tanto depredadores como presas. Algunos especímenes habían desarrollado la capacidad de proyectar imágenes holográficas primitivas utilizando células cromatóforas especializadas, creando señuelos visuales que podían atraer presas hacia posiciones de emboscada mientras el verdadero depredador permanecía completamente invisible. Pero lo más extraordinario de estos cefalópodos de arrecife era su inteligencia. Sus cerebros habían evolucionado hasta alcanzar niveles de complejidad que rivalizaban con los de los vertebrados superiores, desarrollando capacidades de aprendizaje, memoria y resolución de problemas que les permitían adaptar constantemente sus estrategias de caza y supervivencia a las condiciones cambiantes del arrecife. Algunos individuos habían aprendido a utilizar herramientas, manipulando fragmentos de coral y conchas para construir trampas elaboradas o para acceder a presas escondidas en grietas inaccesibles. En las torres más altas de los arrecifes, donde las estructuras se alzaban hacia la superficie brillante del océano, vivían las medusas gigantes de arrecife, criaturas que habían desarrollado relaciones simbióticas tan íntimas con las estructuras coralinas que era difícil determinar dónde terminaba el animal y dónde comenzaba el arrecife. Estas medusas habían perdido su capacidad de natación libre, evolucionando en cambio hacia una existencia sésil donde sus cuerpos se fusionaban parcialmente con las estructuras de sus huéspedes coralinos. Sus tentáculos, que podían extenderse por cientos de metros desde sus cuerpos centrales, funcionaban como redes de recolección vivientes que capturaban nutrientes y presas pequeñas de las corrientes de agua que fluían alrededor y a través de las estructuras del arrecife. Pero estos tentáculos también servían otra función crucial. Eran conductos de comunicación que conectaban diferentes partes del arrecife, permitiendo que información sobre amenazas, oportunidades de alimentación y cambios ambientales se transmitiera rápidamente a través de toda la estructura colonial. Los sistemas de defensa de estos arrecifes eran tan sofisticados como su arquitectura. Cuando se detectaban amenazas externas, todo el arrecife podía coordinar una respuesta defensiva que incluía la liberación simultánea de toxinas químicas, la activación de corrientes de agua dirigidas que podían desorientar o repeler a los intrusos, e incluso la modificación temporal de la estructura física del arrecife para crear barreras o trampas. Algunos arrecifes habían desarrollado la capacidad de generar campos eléctricos defensivos, utilizando órganos bioeléctricos distribuidos a través de sus estructuras. Estos campos podían variar desde niveles de baja intensidad utilizados para comunicación hasta descargas de alta potencia capaces de aturdir o matar a depredadores grandes que intentaran atacar a los habitantes del arrecife. La diversidad de estrategias reproductivas dentro de estos ecosistemas de arrecife desafiaba toda comprensión convencional de la biología marina. Muchas especies habían desarrollado ciclos de vida tan complejos que involucraban múltiples formas morfológicas diferentes, cada una adaptada a una fase específica del desarrollo del organismo y a condiciones ambientales particulares dentro del gradiente de microhábitats que caracterizaba estos arrecifes masivos. Algunos organismos alternaban entre formas sésiles que se integraban directamente en la estructura del arrecife y formas móviles que podían dispersarse a grandes distancias para colonizar nuevos arrecifes. Esta alternancia entre estilos de vida radicalmente diferentes les permitía aprovechar tanto la estabilidad y abundancia de recursos que ofrecía la vida en el arrecife, como las oportunidades de expansión y diversificación genética que proporcionaba la dispersión a larga distancia.
Otros habían desarrollado sistemas de reproducción cooperativa, donde múltiples individuos de la misma especie contribuían con material genético a la producción de descendencia, creando pools genéticos extremadamente diversos que aumentaban la adaptabilidad de las poblaciones a cambios ambientales rápidos. Era una forma de reproducción que anticipaba estrategias evolutivas que no aparecerían nuevamente hasta el desarrollo de organismos sociales complejos decenas de millones de años más tarde. En las profundidades más oscuras de estos arrecifes masivos, donde la luz solar nunca penetraba y la vida dependía completamente de la energía química derivada de procesos metabólicos especializados, existían comunidades de organismos que habían desarrollado formas de vida que bordeaban la frontera entre lo biológico y lo químico, preparándose para revelar secretos aún más profundos sobre los límites extremos de la existencia en estos océanos ancestrales. En estas profundidades químicas de los arrecifes ancestrales, donde la biología tradicional cedía paso a procesos que parecían más alquimia que vida, habitaban organismos que habían trascendido las limitaciones convencionales del metabolismo marino para convertirse en verdaderos magos químicos del océano prehistórico. Estas criaturas no dependían de la energía solar ni de las cadenas alimentarias tradicionales, sino que habían aprendido a extraer poder directamente de las reacciones químicas más exóticas del ambiente marino, transformándose en factorías biológicas capaces de producir compuestos que no volverían a aparecer en la naturaleza hasta la evolución de organismos mucho más avanzados millones de años después. Los bacteroides gigantes que dominaban estos ecosistemas químicos habían evolucionado mucho más allá de los microorganismos unicelulares de los que descendían, desarrollando estructuras multicelulares complejas que podían alcanzar tamaños de varios metros de diámetro. Pero su verdadero poder no residía en su tamaño, sino en su capacidad para manipular la química del agua marina a niveles moleculares, creando zonas de influencia química que se extendían por kilómetros cúbicos de océano donde las reglas normales de la bioquímica quedaban suspendidas. Estos magos químicos habían desarrollado la capacidad de sintetizar enzimas que no existían en ningún otro lugar de la naturaleza, proteínas catalizadoras tan especializadas y eficientes que podían acelerar reacciones químicas específicas en factores de millones, convirtiendo procesos que normalmente tomarían milenios en completarse en eventos que ocurrían en cuestión de segundos. Utilizando estas enzimas súper especializadas, podían descomponer compuestos químicos extremadamente estables y recombinarlos en nuevas configuraciones que creaban materiales con propiedades que parecían desafiar las leyes de la física. Algunos de estos bacteroides habían aprendido a producir polímeros orgánicos con resistencias mecánicas que superaban las del acero moderno, mientras mantenían la flexibilidad de la seda. Utilizaban estos materiales súper resistentes para construir estructuras que podían soportar las presiones aplastantes de las profundidades abisales mientras proporcionaban refugios seguros para comunidades enteras de organismos simbióticos. Era una forma de biotecnología que anticipaba desarrollos que la humanidad no alcanzaría hasta finales del siglo XXI. Otros bacteroides se especializaron en la producción de compuestos farmacológicos de una potencia y especificidad extraordinarias. Estas sustancias biológicamente activas podían modificar los comportamientos y fisiologías de otros organismos marinos con una precisión que bordeaba lo sobrenatural. Algunos de estos compuestos funcionaban como neurotoxinas que podían paralizar instantáneamente a criaturas del tamaño de ballenas modernas, mientras que otros actuaban como modificadores de comportamiento que podían alterar los patrones de migración y alimentación de especies enteras. Pero quizás los más fascinantes de todos eran los bacteroides que habían desarrollado la capacidad de producir sustancias psicoactivas que afectaban los sistemas nerviosos de otros organismos marinos de maneras que alteraban fundamentalmente su percepción de la realidad.
Estas drogas biológicas podían inducir estados de conciencia alterada en sus víctimas, creando alucinaciones tan vívidas y convincentes que las presas afectadas nadaban voluntariamente hacia las fauces de sus depredadores, convencidas de que se dirigían hacia zonas de alimentación abundante o parejas reproductivas. La sofisticación de estos sistemas de guerra química había dado lugar a brasas de armamentos evolutivos que transformaban vastas regiones de los océanos prehistóricos en campos de batalla químicos, donde la supervivencia dependía no de la fuerza física o la velocidad, sino de la capacidad para resistir, neutralizar o incluso aprovechar las armas químicas más exóticas que jamás hayan sido desarrolladas por organismos vivos. Algunas especies habían desarrollado sistemas inmunológicos tan avanzados que podían analizar y neutralizar toxinas desconocidas en tiempo real, produciendo anticuerpos especializados en cuestión de minutos para contrarrestar venenos que encontraban por primera vez. Estos sistemas de defensa química adaptativos funcionaban como laboratorios biológicos portátiles que convertían a sus poseedores en criaturas prácticamente inmunes a cualquier forma de guerra química biológica. Otras especies adoptaron el enfoque opuesto, desarrollando tolerancias extremas a las toxinas más letales del ambiente marino y utilizando estas sustancias venenosas como componentes integrales de su propia bioquímica. Estos organismos tóxicos vivientes se convertían en bibliotecas ambulantes de compuestos letales, sus cuerpos saturados con concentraciones de venenos que habrían sido mortales para cualquier otra forma de vida, pero que ellos utilizaban como herramientas metabólicas normales. Los efectos de esta guerra química constante se extendían mucho más allá de los organismos individuales que participaban directamente en ella. El agua marina misma se convertía en una sopa química compleja donde diferentes especies liberaban constantemente cócteles de compuestos bioactivos que interactuaban entre sí de maneras impredecibles, creando efectos sinérgicos que podían amplificar o cancelar las propiedades de las sustancias individuales. En algunas regiones de estos océanos químicamente activos, estas interacciones creaban zonas de agua que adquirían propiedades casi mágicas. Había áreas donde el agua marina se volvía tan rica en compuestos estimulantes que cualquier organismo que nadara a través de ella experimentaba incrementos dramáticos en su metabolismo y capacidades físicas, convirtiéndose temporalmente en versiones superpotenciadas de sí mismos. En otras regiones, las concentraciones de sedantes naturales eran tan altas que creaban zonas de calma sobrenatural donde incluso los depredadores más agresivos se volvían dóciles y contemplativos, permitiendo el desarrollo de ecosistemas pacíficos únicos donde especies que normalmente eran enemigas mortales coexistían en armonía temporal inducida químicamente. Pero quizás los más extraordinarios de todos estos fenómenos químicos oceánicos eran las áreas donde diferentes especies habían aprendido a cooperar en la producción de compuestos químicos complejos que ninguna de ellas podría sintetizar individualmente. Estas colaboraciones bioquímicas dieron lugar a consorcios de especies que funcionaban como factorías químicas cooperativas, donde cada organismo participante contribuía con enzimas específicas a cadenas de producción que podían abarcar docenas de especies diferentes. Los productos de estas colaboraciones químicas interespecíficas incluían compuestos de una complejidad molecular que no tendría paralelo en la naturaleza hasta la evolución de los sistemas bioquímicos más sofisticados de organismos superiores. Algunos de estos compuestos funcionaban como sistemas de comunicación química que permitían coordinación entre especies completamente diferentes, creando alianzas interespecíficas que podían persistir durante generaciones. Otras colaboraciones producían materiales de construcción biológicos que eran utilizados cooperativamente por múltiples especies para crear estructuras híbridas que combinaban las capacidades arquitectónicas de diferentes grupos de organismos.
Estas construcciones cooperativas resultaban en edificios biológicos de una complejidad y funcionalidad que superaba cualquier cosa que una sola especie podría haber logrado independientemente. Los ecosistemas que emergían de estas interacciones químicas complejas desarrollaron niveles de integración que anticipaban los conceptos modernos de ecología de sistemas. Comunidades enteras de organismos funcionaban como superorganismos cooperativos donde el bienestar de especies individuales dependía completamente del mantenimiento de balances químicos delicados que requerían la participación activa de todas las especies del ecosistema. Cuando estos balances se perturbaban, ya fuera por cambios ambientales externos o por la desaparición de especies clave, ecosistemas enteros podían colapsar en cuestión de días, transformándose de jardines químicos prósperos en desiertos tóxicos, donde solo las especies más resistentes químicamente podían sobrevivir. Pero incluso estos colapsos ecosistémicos podían dar lugar a oportunidades evolutivas extraordinarias. En las ruinas químicas de ecosistemas destruidos, especies supervivientes ocasionalmente desarrollaban la capacidad de utilizar los productos tóxicos del colapso como recursos, evolucionando rápidamente hacia nuevas formas de vida que podían prosperar en ambientes que habrían sido letales para sus ancestros. Estas transformaciones post-colapso a menudo resultaban en la aparición de especies completamente nuevas con capacidades químicas que no habían existido previamente, organismos que representaban experimentos evolutivos extremos forjados en los laboratorios más intensos que la naturaleza podía crear. Era en estos momentos de crisis química extrema donde la evolución operaba a velocidades que podían producir cambios dramáticos en el transcurso de solo unas pocas generaciones. Los sobrevivientes de estos episodios de transformación química extrema emergían con adaptaciones que los preparaban para enfrentar desafíos aún más extremos en los territorios oceánicos más hostiles, donde las fuerzas geológicas mismas comenzaban a remodelar los océanos prehistóricos de maneras que pondrían a prueba los límites absolutos de lo que la vida marina podía soportar y superar. En las fronteras de estos reinos químicos, donde las aguas enriquecidas se encontraban con corrientes oceánicas que las arrastraban hacia regiones inexploradas, comenzaban a formarse los gradientes ambientales más extremos que jamás hayan existido en los océanos de la Tierra, preparando el escenario para encuentros con criaturas que habían evolucionado en condiciones tan extremas que desafiaban toda comprensión de lo que la vida podía llegar a ser. Hacia estos gradientes extremos, donde las corrientes transportaban los residuos químicos de los ecosistemas más exóticos hacia aguas inexploradas, se aventuraban las criaturas más especializadas y letales que jamás hayan evolucionado en los océanos prehistóricos. Estas no eran simplemente depredadores adaptados a condiciones específicas. Eran organismos que habían trascendido las limitaciones biológicas tradicionales para convertirse en fuerzas de la naturaleza vivientes, cada una representando la culminación de brazos de carrera evolutivos que habían durado decenas de millones de años. En las zonas de transición donde las aguas químicamente enriquecidas se mezclaban con corrientes oceánicas prístinas, creando remolinos de gradientes tóxicos y nutritivos, habitaban los Kronosaurus supremos, reptiles marinos que habían evolucionado mucho más allá de sus ancestros terrestres para convertirse en los depredadores supremos absolutos de su época. Estos no eran simplemente plesiosaurios agrandados, eran máquinas de muerte perfectas que combinaban el tamaño de ballenas modernas con la ferocidad de cocodrilos y la inteligencia de mamíferos marinos superiores. Sus cráneos, que podían alcanzar longitudes de más de 3 metros, albergaban cerebros de una complejidad neurológica que rivalizaba con la de los cetáceos modernos, pero dirigida completamente hacia la optimización de estrategias de caza y supervivencia. Cada Kronosaurus supremo era capaz de procesar información sensorial de múltiples fuentes simultáneamente,
creando mapas mentales tridimensionales de su entorno que incluían no solo la posición y movimiento de presas potenciales, sino también las concentraciones químicas del agua, los patrones de corrientes oceánicas e incluso las predicciones de comportamiento de otras especies basadas en observaciones acumuladas durante décadas de experiencia. Sus mandíbulas contenían dientes que representaban la perfección evolutiva en tecnología de corte biológico. Cada diente individual medía más de 30 centímetros de longitud y estaba diseñado no solo para perforar y retener, sino también para cortar con una eficiencia que superaba la de cualquier herramienta artificial. Estos dientes se autoafilaban constantemente mediante el uso, manteniendo bordes cortantes a nivel molecular que podían seccionar los caparazones más duros o los huesos más densos con la facilidad de cuchillos atravesando mantequilla. Pero lo que hacía verdaderamente aterradores a los Kronosaurus supremos era su capacidad para la caza estratégica a largo plazo. Estos depredadores podían rastrear a presas individuales durante semanas o incluso meses, aprendiendo sus patrones de comportamiento, identificando sus debilidades y esperando el momento óptimo para atacar. Sus ataques no eran explosiones de violencia ciega, sino ejecuciones calculadas que demostraban una planificación y paciencia que sugerían niveles de cognición que bordeaban la premeditación consciente. Algunos especímenes habían desarrollado la capacidad de manipular el comportamiento de otras especies marinas para crear oportunidades de caza más favorables. Utilizando una combinación de intimidación selectiva, liberación de feromonas específicas e incluso cooperación temporal con otros depredadores, podían dirigir manadas enteras de presas hacia emboscadas preparadas con días o semanas de anticipación. Compartiendo estos territorios de gradientes extremos, se encontraban los Liopleurodon gigantes, reptiles marinos que habían desarrollado estrategias de caza completamente diferentes pero igualmente letales. Estos colosos, con longitudes que superaban los 25 metros, habían especializado sus sistemas sensoriales hasta niveles que les permitían detectar presas a distancias que abarcaban océanos enteros. Sus órganos olfativos eran tan sensibles que podían rastrear rastros químicos específicos a través de corrientes oceánicas que se extendían por miles de kilómetros, siguiendo pistas aromáticas que permanecían detectables durante meses después de que las presas hubieran pasado por una región específica. Esta capacidad de rastreo a ultra larga distancia los convertía en cazadores fantasma que podían perseguir objetivos específicos a través de migraciones que abarcaban océanos completos. Sus estrategias de ataque aprovechaban su capacidad de detectar las firmas químicas únicas de presas individuales para ejecutar emboscadas con una precisión sobrenatural. Un Liopleurodon podía posicionarse en el punto exacto donde sabía que una presa específica estaría en una fecha futura determinada, basándose únicamente en el análisis de patrones de rastros químicos dejados semanas antes. Cuando finalmente atacaban, estos gigantes empleaban una técnica de caza que combinaba velocidad explosiva con precisión quirúrgica. A pesar de su tamaño masivo, podían acelerar desde velocidades de crucero hasta máximas de más de 60 km por hora en cuestión de segundos, utilizando sus aletas como propulsores hidrodinámicos que generaban fuerzas de empuje comparables a las de motores modernos. El impacto de un Liopleurodon atacando era equivalente al de un proyectil de artillería, capaz de atravesar completamente criaturas del tamaño de ballenas pequeñas o de quebrar los caparazones de artrópodos gigantes que habrían sido impenetrables para cualquier otro depredador. Pero estos ataques devastadores eran ejecutados con una precisión que les permitía incapacitar a sus presas sin dañar las partes más nutritivas, demostrando un control biomecánico que sugería una comprensión intuitiva de la anatomía de múltiples especies de presas. En las profundidades más extremas de estos gradientes oceánicos, donde las presiones alcanzaban niveles que convertirían el diamante en polvo,
y las concentraciones químicas creaban ambientes que serían letales para cualquier forma de vida moderna, habitaban criaturas que habían evolucionado tan lejos de sus orígenes que parecían pertenecer a universos biológicos completamente diferentes. Los ammonits titánicos de estas profundidades habían desarrollado conchas que no eran simplemente estructuras de protección, sino sistemas de soporte vital complejos que les permitían sobrevivir en condiciones que destruirían instantáneamente cualquier organismo sin protección especializada. Sus conchas funcionaban como submarinos biológicos perfectos, con cámaras de presión que podían ajustarse automáticamente para mantener equilibrios internos óptimos sin importar los cambios en las condiciones externas. Pero lo más extraordinario de estos amonites gigantes era su capacidad para utilizar sus conchas como armas. Habían desarrollado la habilidad de presurizar cámaras específicas de sus conchas para crear proyectiles de agua a alta presión que podían disparar con velocidades que superaban la de balas modernas. Estos chorros de agua supercomprimida podían perforar los caparazones de otros invertebrados marinos o aturdir presas a distancias considerables. Sus tentáculos habían evolucionado hasta convertirse en instrumentos de una versatilidad extraordinaria. Cada tentáculo contenía múltiples tipos de células especializadas que podían funcionar como órganos sensoriales, herramientas de manipulación o armas según las necesidades del momento. Algunos tentáculos se habían especializado completamente para funciones específicas, unos para la detección química ultrasensible, otros para la manipulación de objetos con precisión microscópica y otros más para la inyección de toxinas paralizantes. Los sistemas nerviosos de estos amonites titánicos habían desarrollado arquitecturas neuronales que les permitían procesar información de manera distribuida con centros de procesamiento especializados ubicados a lo largo de sus tentáculos que podían tomar decisiones independientes sin requerir input del cerebro central. Esta descentralización neural les otorgaba tiempos de reacción que eran órdenes de magnitud más rápidos que los de cualquier vertebrado, permitiéndoles responder a amenazas o oportunidades casi instantáneamente. En las corrientes más turbulentas de estos gradientes extremos, donde las fuerzas hidrodinámicas creaban vórtices y corrientes cruzadas que podrían despedazar organismos menos adaptados, nadaban los mosasaurus supremos, reptiles marinos que habían perfeccionado la locomoción acuática hasta convertirla en una forma de arte letal. Sus cuerpos habían evolucionado hasta alcanzar configuraciones hidrodinámicas que minimizaban la resistencia al agua mientras maximizaban la eficiencia propulsiva. Estos señores de las corrientes podían mantener velocidades de crucero que superaban los 40 km/h durante días enteros sin mostrar signos de fatiga, utilizando técnicas de natación que aprovechaban las corrientes oceánicas naturales para generar propulsión adicional. Sus aletas habían evolucionado hasta convertirse en sistemas de control de vuelo submarino tan precisos que podían ejecutar maniobras que parecían desafiar las leyes de la física, cambiando de dirección instantáneamente o manteniéndose completamente inmóviles en corrientes que habrían arrastrado a cualquier otra criatura. Sus estrategias de caza aprovechaban estas capacidades hidrodinámicas excepcionales para ejecutar ataques que combinaban velocidad, precisión y timing perfecto. Podían utilizar corrientes oceánicas como catapultas naturales, posicionándose en lugares específicos donde las fuerzas hidrodinámicas los acelerarían hacia sus objetivos a velocidades que convertían sus ataques en eventos casi instantáneos. La coordinación entre estos diversos superdepredadores creaba dinámicas ecológicas que transformaban regiones enteras de los océanos prehistóricos en arenas donde se desarrollaban dramas de supervivencia de una intensidad y complejidad que no tenían paralelo en la naturaleza moderna. Era en estos teatros de competencia extrema donde la evolución operaba a velocidades aceleradas, forjando adaptaciones que empujaban los límites de lo que la vida marina podía llegar a ser.
Los sobrevivientes de estos encuentros entre titanes emergían no solo victoriosos, sino fundamentalmente transformados por experiencias que los preparaban para enfrentar los desafíos finales que los esperaban en los territorios más extremos y peligrosos de los océanos prehistóricos, donde las fuerzas de la naturaleza misma estaban a punto de revelar sus secretos más profundos y aterradores. En los confines más remotos de estos océanos prehistóricos, donde las fuerzas geológicas del planeta joven creaban condiciones tan extremas que redefinían los límites mismos de la supervivencia, se alzaban desde las profundidades abisales las manifestaciones más aterradoras del poder de la Tierra primitiva. Aquí, en las zonas de actividad volcánica submarina más intensa, donde el lecho oceánico se fracturaba constantemente bajo presiones tectónicas inimaginables, brotaban géiseres de agua sobrecalentada que alcanzaban temperaturas superiores a los 400 grados centígrados, creando columnas de vapor y minerales fundidos que se alzaban como torres infernales hacia la superficie del océano. En estas regiones de caos geológico absoluto, donde la línea entre la vida y la muerte se redefinía constantemente por fuerzas que operaban a escalas planetarias, habían evolucionado criaturas que no solo toleraban estas condiciones extremas, sino que las habían convertido en su dominio exclusivo. Estas no eran adaptaciones marginales a ambientes hostiles, eran transformaciones evolutivas tan radicales que creaban formas de vida que parecían pertenecer más a mundos alienígenas que al océano terrestre. Los termosaurios gigantes que dominaban estas zonas volcánicas submarinas habían desarrollado metabolismos que funcionaban mediante procesos termoquímicos que desafiaban toda comprensión de la bioquímica tradicional. Sus cuerpos, que podían alcanzar longitudes de más de 30 metros, estaban revestidos de escamas cristalizadas que no solo los protegían de las temperaturas extremas, sino que también funcionaban como colectores solares que absorbían y canalizaban el calor geotérmico directamente hacia sus sistemas metabólicos internos. Estas escamas termoconductoras habían evolucionado hasta convertirse en estructuras de una complejidad arquitectónica que rivalizaba con los cristales más perfectos creados por procesos geológicos naturales. Cada escama individual contenía miles de cámaras microscópicas interconectadas que funcionaban como un sistema de intercambio de calor ultra eficiente, capaz de regular la temperatura interna del animal con una precisión que les permitía mantener sus funciones biológicas óptimas, incluso cuando las aguas circundantes fluctuaban entre el punto de congelación y temperaturas que vaporizarían instantáneamente a cualquier organismo moderno. Pero lo más extraordinario de estos señores del fuego submarino era su capacidad para utilizar el calor geotérmico como arma directa. Habían desarrollado órganos internos especializados que funcionaban como cámaras de combustión biológicas, donde podían concentrar y dirigir chorros de agua sobrecalentada hacia presas o enemigos con una precisión que convertía cada ataque en una descarga de energía térmica capaz de cocinar instantáneamente cualquier tejido orgánico que tocara. Sus sistemas digestivos habían evolucionado para procesar no solo materia orgánica convencional, sino también minerales fundidos y compuestos químicos que se formaban únicamente en las condiciones extremas de las fumarolas volcánicas submarinas. Esta capacidad de digestión mineral les otorgaba acceso a fuentes de energía que estaban completamente vedadas para cualquier otra forma de vida, convirtiendo las zonas volcánicas más hostiles en jardines de abundancia exclusivamente para ellos. La reproducción de estos termosaurios involucraba rituales que aprovechaban las erupciones volcánicas submarinas como componentes esenciales de sus ciclos de vida. Las hembras depositaban sus huevos directamente en cámaras magmáticas donde las temperaturas extremas y las presiones aplastantes proporcionaban las condiciones exactas necesarias para el desarrollo embrionario.
Era una estrategia reproductiva que utilizaba las fuerzas más destructivas del planeta como incubadoras naturales, asegurando que su descendencia emergiera ya adaptada a las condiciones más extremas imaginables. En las corrientes de convección que se formaban alrededor de estas zonas volcánicas, donde el agua caliente ascendía en columnas gigantescas mientras el agua fría descendía en cascadas compensatorias, habitaban los hidrotermosaurios, criaturas que habían aprendido a surfear estas corrientes de temperatura extrema como autopistas oceánicas privadas que les proporcionaban velocidades de desplazamiento que superaban cualquier cosa alcanzable mediante locomoción muscular convencional. Estos maestros de las corrientes térmicas habían desarrollado aletas especializadas que funcionaban como velas térmicas, capaces de capturar y canalizar las diferencias de temperatura del agua para generar fuerzas propulsivas que los lanzaban a través de los océanos a velocidades que convertían sus movimientos en eventos casi instantáneos a través de distancias oceánicas. Un hidrotermosaurio podía viajar desde las profundidades abisales hasta la superficie del océano en cuestión de minutos, utilizando las corrientes de convección como ascensores naturales que operaban a velocidades que desafiaban las limitaciones físicas tradicionales del movimiento submarino. Sus capacidades de navegación en estas corrientes complejas requerían sistemas sensoriales que pudieran mapear gradientes de temperatura tridimensionales con una resolución que les permitiera detectar diferencias de décimas de grado a distancias de kilómetros. Habían desarrollado órganos termosensoriales distribuidos a lo largo de sus cuerpos que funcionaban como sistemas de radar térmico, creando mapas mentales de las corrientes oceánicas que eran tan detallados y precisos que podían predecir patrones de flujo con horas o incluso días de anticipación. Estas capacidades predictivas les permitían posicionarse en ubicaciones específicas donde sabían que las condiciones térmicas serían óptimas para lanzamientos de alta velocidad hacia objetivos distantes, convirtiendo todo el océano en una red de autopistas térmicas que solo ellos podían leer y utilizar. Sus ataques aprovechaban estas velocidades extremas para ejecutar emboscadas que combinaban la fuerza de impacto de proyectiles balísticos con la precisión de misiles guiados. En las profundidades más extremas de estas regiones volcánicas, donde las presiones alcanzaban niveles que alteraban las propiedades fundamentales de la materia y donde las temperaturas creaban condiciones que existían más cerca del núcleo terrestre que de la superficie oceánica, vivían criaturas que habían trascendido completamente las limitaciones de la biología convencional para convertirse en híbridos entre organismos vivos y procesos geológicos. Los magmasaurios de las profundidades abisales habían desarrollado exoesqueletos que incorporaban directamente materiales volcánicos en su estructura corporal, creando armaduras vivientes que eran literal y químicamente indistinguibles de las rocas ígneas que se formaban en las erupciones submarinas. Estos no eran simplemente organismos que vivían en ambientes extremos, eran criaturas que se habían fusionado tan completamente con los procesos geológicos de su entorno que representaban una nueva categoría de vida que existía en la intersección entre lo biológico y lo mineral. Sus sistemas circulatorios habían evolucionado para transportar no sangre convencional, sino fluidos que contenían minerales fundidos y metales líquidos que fluían a través de sus cuerpos a temperaturas que vaporizarían instantáneamente cualquier proteína conocida. Era una forma de vida que operaba según principios bioquímicos que no tenían paralelo en ninguna otra criatura que jamás haya existido, utilizando reacciones metalúrgicas como procesos metabólicos fundamentales. La capacidad de estos magmasaurios para manipular y controlar erupciones volcánicas submarinas había dado lugar a comportamientos que bordeaban lo sobrenatural. Podían provocar erupciones dirigidas utilizando sus propios cuerpos como catalizadores de reacciones geoquímicas, creando explosiones volcánicas controladas que utilizaban como armas de destrucción masiva contra competidores o como herramientas de remodelación del paisaje submarino para crear territorios optimizados para sus necesidades específicas.
Algunos especímenes habían desarrollado la capacidad de comunicarse directamente con los sistemas volcánicos, enviando señales químicas y térmicas que podían influir en los patrones de actividad magmática a través de regiones que abarcaban miles de kilómetros cuadrados de lecho oceánico. Era una forma de comunicación que utilizaba el planeta mismo como medio de transmisión, permitiendo coordinación entre individuos separados por distancias oceánicas. Las interacciones entre estas diferentes especies de adaptados volcánicos creaban ecosistemas que funcionaban según reglas completamente diferentes de cualquier ambiente natural moderno. La competencia y cooperación entre termosaurios, hidrotermosaurios y magmasaurios se desarrollaba en un contexto donde las armas incluían erupciones volcánicas dirigidas, chorros de agua sobrecalentada y la manipulación directa de las fuerzas geológicas. Estos ecosistemas volcánicos submarinos representaban laboratorios evolutivos donde la vida había aprendido no solo a tolerar las condiciones más extremas del planeta, sino a integrarlas como componentes fundamentales de su existencia. Era en estos ambientes de caos absoluto donde la evolución había empujado los límites de lo posible hasta crear formas de vida que anticipaban condiciones que no existirían nuevamente hasta que la actividad volcánica de la Tierra alcanzara picos de intensidad que no se repetirían durante cientos de millones de años. Los sobrevivientes de estos infiernos submarinos habían desarrollado capacidades que los preparaban para enfrentar cualquier desafío que los océanos prehistóricos pudieran presentar, forjando las últimas y más especializadas adaptaciones antes de que los cambios climáticos planetarios comenzaran a transformar estos océanos ancestrales hacia las formas más reconocibles que eventualmente darían lugar a los mares que conocemos hoy. En las fronteras de estas regiones volcánicas, donde las aguas sobrecalentadas se mezclaban con corrientes oceánicas más templadas, se estaban formando los gradientes finales que darían lugar a los últimos y más espectaculares capítulos de la historia de los océanos prehistóricos, donde todas estas adaptaciones extremas convergerían en encuentros que determinarían el destino final de estas criaturas legendarias. En estas zonas de convergencia final, donde las aguas transformadas por el fuego volcánico se encontraban con las corrientes oceánicas ancestrales, se desarrollaba el último gran teatro de los océanos prehistóricos, un escenario donde todas las especializaciones extremas que habían evolucionado en los rincones más remotos del mundo marino se encontrarían en confrontaciones que determinarían cuáles de estas criaturas legendarias lograrían sobrevivir a las transformaciones planetarias que ya comenzaban a remodelar los océanos de la Tierra primitiva. Las corrientes de encuentro creaban fenómenos oceánicos que no tenían paralelo en ningún ambiente marino moderno, donde las aguas supercalentadas de las regiones volcánicas colisionaban con corrientes frías de las profundidades abisales. Se formaban vórtices masivos que podían alcanzar diámetros de más de 100 kilómetros, creando remolinos que funcionaban como coliseos acuáticos naturales, donde las criaturas más especializadas del océano prehistórico se veían forzadas a confrontar sus capacidades evolutivas en pruebas de supervivencia que decidirían el futuro de la vida marina. Estos vórtices de convergencia no eran simplemente fenómenos físicos, se habían convertido en ecosistemas únicos donde las reglas tradicionales de depredador y presa se suspendían, reemplazadas por dinámicas de supervivencia que requerían que cada organismo demostrara no solo sus adaptaciones especializadas, sino también su capacidad para innovar y adaptarse en tiempo real a condiciones que cambiaban constantemente según los patrones caóticos de las corrientes en conflicto. En el corazón de estos remolinos masivos, donde las fuerzas centrípetas creaban condiciones de presión y velocidad que alteraban las propiedades físicas del agua marina, los cronosaurus supremos se enfrentaban a los magmasaurios en duelos titánicos que podían durar días enteros. Estos no eran encuentros casuales entre depredadores competidores,
Eran confrontaciones evolutivas donde representantes de dos filosofías completamente diferentes de supervivencia marina ponían a prueba sus adaptaciones extremas contra oponentes igualmente especializados. Los Kronosaurus utilizaban su inteligencia superior y sus capacidades de planificación estratégica para compensar la resistencia térmica casi sobrenatural de los magmasaurios. Desarrollaban tácticas que aprovechaban las corrientes de los vórtices para acelerar sus ataques más allá de sus velocidades normales, utilizando las fuerzas hidrodinámicas como multiplicadores de potencia que convertían sus embestidas en impactos que podían fracturar incluso los exoesqueletos volcánicos más resistentes. Los magmasaurios, por su parte, transformaban estos encuentros en batallas de desgaste térmico, utilizando su capacidad para generar campos de calor extremo para crear zonas de agua sobrecalentada que funcionaban como armas de área que podían dañar a los Kronosaurus a distancias donde sus propios ataques físicos no podían alcanzar. Era una forma de combate que combinaba estrategia militar con manipulación ambiental, donde el campo de batalla mismo se convertía en parte del arsenal de cada combatiente. En las capas superiores de estos vórtices, donde las corrientes ascendentes transportaban nutrientes y organismos más pequeños hacia zonas de mayor iluminación, los Liopleurodon gigantes ejecutaban estrategias de caza que aprovechaban el caos de las corrientes convergentes para crear oportunidades de alimentación que no existían en ningún otro ambiente oceánico. Sus capacidades sensoriales ultra desarrolladas les permitían rastrear presas específicas a través de las turbulencias más extremas, siguiendo rastros químicos que permanecían coherentes incluso en aguas donde las corrientes cambiaban de dirección cada pocos segundos. Estos cazadores fantasma habían aprendido a utilizar los vórtices como amplificadores naturales de sus capacidades de rastreo, posicionándose en ubicaciones específicas donde las corrientes convergentes concentraban las señales químicas de múltiples especies de presas, creando bibliotecas aromáticas que les permitían monitorear simultáneamente las actividades de docenas de especies diferentes a través de vastas extensiones oceánicas. Sus ataques en estos ambientes caóticos requerían cálculos hidrodinámicos de una complejidad extraordinaria, ya que debían predecir no solo los movimientos de sus presas, sino también los patrones de flujo de corrientes que podían alterar las trayectorias de sus embestidas en fracciones de segundo. Era una forma de caza que elevaba la depredación marina al nivel de un arte que combinaba física avanzada con instintos predatorios perfeccionados durante millones de años de evolución. En las profundidades de estos remolinos convergentes, donde las presiones alcanzaban picos que desafiaban los límites de la resistencia estructural, incluso de las criaturas más especializadas, los amonites titánicos demostraban la versatilidad suprema de sus sistemas de control de presión biológicos. Sus conchas adaptativas podían reconfigurarse en tiempo real para mantener integridad estructural bajo condiciones que cambiaban drásticamente cada pocos minutos, convirtiendo sus cuerpos en submarinos biológicos que podían operar eficientemente en cualquier nivel de los vórtices. Estos maestros de la presión habían desarrollado la capacidad de utilizar las diferencias de presión dentro de los vórtices como sistemas de propulsión, comprimiendo y expandiendo cámaras específicas de sus conchas en secuencias cronometradas que les permitían surfear las gradientes de presión como ondas que los transportaban a velocidades que superaban cualquier forma de locomoción muscular convencional. Sus tentáculos especializados funcionaban como sistemas de anclaje y manipulación que les permitían aferrarse a corrientes específicas o cambiar su orientación dentro del flujo turbulento con una precisión que convertía su navegación en estos ambientes caóticos en una demostración de control hidrodinámico que bordeaba lo sobrenatural. Podían mantener posiciones específicas dentro del vórtice durante horas, aprovechando las corrientes como plataformas estacionarias desde las cuales ejecutar ataques con proyectiles de agua a alta presión contra presas que se veían arrastradas por las corrientes circundantes.
Los hidrotermosaurios encontraron en estos vórtices convergentes los campos de entrenamiento definitivos para sus capacidades de surf térmico. Las interfaces entre aguas de diferentes temperaturas creaban gradientes térmicos tan pronunciados y complejos que requerían niveles de habilidad de navegación que empujaban sus capacidades evolutivas hasta sus límites absolutos. Solo los más expertos de estos surfistas térmicos podían navegar exitosamente a través de los patrones de temperatura que cambiaban no solo con la profundidad y ubicación, sino también temporalmente según los pulsos de las corrientes volcánicas. Estos maestros de las corrientes térmicas habían desarrollado técnicas de surf que les permitían ganar velocidad exponencialmente al saltar entre corrientes de diferentes temperaturas, utilizando las diferencias de densidad del agua como rampas naturales que podían catapultarlos a través de los vórtices a velocidades que convertían sus movimientos en eventos casi instantáneos. Era una forma de locomoción que transformaba todo el campo de batalla acuático en una red tridimensional de autopistas térmicas accesibles solo para aquellos con la pericia técnica para leer y utilizar los gradientes de temperatura más sutiles. En los bordes externos de estos vórtices convergentes, donde las fuerzas centrífugas expulsaban constantemente material hacia las aguas oceánicas circundantes, se desarrollaban los eventos de dispersión más dramáticos de los océanos prehistóricos. Especies que habían evolucionado en aislamiento extremo en diferentes regiones especializadas del océano se encontraban súbitamente en contacto directo, creando encuentros interespecíficos que podían resultar en hibridización, competencia letal o el desarrollo de nuevas formas de simbiosis que habían sido imposibles cuando estas especies estaban geográficamente separadas. Estos eventos de mezcla forzada aceleraban los procesos evolutivos hasta velocidades que podían producir cambios adaptativos observables en el transcurso de solo unas pocas generaciones. Especies que se habían especializado para ambientes específicos se veían forzadas a desarrollar flexibilidad adaptativa o enfrentar extinción inmediata, creando presiones selectivas que favorecían características como versatilidad metabólica, resistencia ambiental amplia y capacidades de aprendizaje rápido que permitían ajustes comportamentales en tiempo real. Los organismos que emergían exitosamente de estos crisoles evolutivos representaban las formas de vida marina más adaptables y resilientes que jamás habían existido. Criaturas que habían demostrado su capacidad para sobrevivir no solo en los ambientes extremos donde habían evolucionado originalmente, sino también en las condiciones caóticas e impredecibles que caracterizaban estos puntos de convergencia oceánica. Era en estos laboratorios de supervivencia extrema donde se estaba escribiendo el último capítulo de la era de los océanos prehistóricos, donde las criaturas más especializadas demostraban si sus adaptaciones evolutivas les otorgaban la flexibilidad necesaria para enfrentar los cambios planetarios que ya comenzaban a transformar los océanos de maneras que requerirían formas completamente nuevas de vida marina. Los vórtices convergentes funcionaban como filtros evolutivos que separaban a los verdaderamente adaptables de aquellos que se habían especializado tan extremadamente que habían perdido la capacidad de evolucionar más allá de sus nichos específicos. Era un proceso de selección que determinaría cuáles de estas criaturas legendarias lograrían hacer la transición hacia los nuevos océanos que estaban emergiendo, mientras que otras, por más magnificentes que fueran en sus ambientes especializados, se desvanecerían como ecos de una era que estaba llegando a su fin. En las corrientes de salida de estos vórtices, transportando a los supervivientes hacia territorios oceánicos inexplorados, comenzaba la dispersión final que llevaría a estas criaturas adaptadas hacia los océanos del futuro, donde enfrentarían el desafío final de adaptar sus especializaciones extremas a un mundo marino que estaba siendo reescrito por fuerzas planetarias que transformarían para siempre la naturaleza de la vida en los océanos de la Tierra.